Saludos a todos, soy Teo el Ateo y les doy la bienvenida una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los daños de las religiones. Hoy comienzo con algo interesante. Verán, en junio fue el mes de la diversidad y hubo una gran cantidad de homofóbicos y personas religiosas en general quejándose de algo muy absurdo: el que el grupo LGBT o esta comunidad LGBT utilizan la bandera arcoíris para representarse a sí mismos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los religiosos? Bueno, ellos aparentemente dicen que esta bandera fue robada a la religión porque a ellos les encanta recordar cómo hubo un genocidio mundial por culpa de un dios celoso que fue incapaz de controlar sus sentimientos y que decidió matar a toda la humanidad y a todos los animales solamente porque era un dios inútil, que era incapaz de matar solamente a los malos, así que decidió aniquilarlo todo. Es interesante cómo estas personas quieren creer que el arco iris es una especie de muestra, es como si su Dios fuese demasiado estúpido para recordar que él dijo: hey, no volveré a matar a las personas con agua. Así que se dejó una nota gigante en el cielo a sí mismo para recordarse a sí mismo: oh, cierto, está empezando a llover, pero cuando deje de llover voy a recordarme a mí mismo de que no puedo ahogar a estas personas. Sí, porque como creo que los cristianos y los creyentes en general se olvidan de que el arco iris aparece cuando deja de llover, no cuando empieza a llover. Así que si este Dios o estúpido u olvidadizo que se le olvida que no tiene que matar a las personas, no se acordaría de su pacto hasta que deje de llover y ya haya ahogado a todas las personas del mundo. Esto es si nos guiamos por la Biblia, ¿no? Aunque claro, el arco iris claramente no es más que una explicación de las personas que no entendían por qué cuando dejaba de llover habían estos colores hermosos en el cielo. Hoy en día entendemos lo que es la refracción, entendemos cómo la luz se convierte en estos colores brillantes y que crea portadas de discos maravillosas. Pero en esta época no se sabía. En esta época, cuando la Biblia fue escrita, las personas veían este hermoso espectáculo de la naturaleza y necesitaban una explicación. Por lo tanto, fueron creando muchas historias hasta que llegaron a esta historia de una especie de inundación global, en la cual al final de dicha inundación, este dios maligno decidió: oh, no voy a ahogar más a las personas, así que me crearé esta notita gigante. Y por eso, ya me imagino a estas personas ancianas contándole a los nietos, y por eso cada vez que llueve aparece el arco iris gigante en el cielo, porque esto le dice a Dios: hey Dios, recuerda tu pacto de que no nos ahogarás. Y así se muestra el amor infinito de Dios hacia las personas, con una nota gigante en el cielo de muchos colores que le recuerda que no debe volver a asesinarnos a todos una vez más. Y cuando me refiero a que se crearon muchas historias es porque literalmente tenemos una cultura y sociedad de distintas plagadas de este tipo de historias. Hay muchas personas que intentan hasta decir: hey, pero el que haya muchas historias de inundación demuestra que la inundación universal fue real. Vayan a Wikipedia, vean la cantidad de variantes que tiene esta versión. Y quizás levemente en un principio podría llegar a parecer de que quizás hay algo en común y algo que conecta estas historias, hasta que realizamos una pequeña investigación geográfica y nos damos cuenta de que todas estas culturas tenían lo mismo en común. Todas ellas se encontraban con sus principales asentamientos, ya sea junto a algún gran río que les proveía agua y por supuesto potencial de riego para sus plantaciones, o en zonas costeras donde los tsunamis no eran algo poco frecuente. Y por supuesto que cuando un río se desborda e inunda una ciudad, o ocurre un tsunami y se lleva la mitad de la población de tu gente, vas a crear este tipo de historias y vamos a terminar con interesantes historias que, si bien se repiten, son totalmente distintas una vez que las analizamos. Les dejo la lista acá, vayan a Wikipedia, vean todas estas historias y vean en qué se diferencian todas ellas, para que entiendan que el que muchos pueblos que vivían junto a ríos y océanos tengan historias sobre el agua destruyendo sus vidas, no quiere decir que hubo un diluvio universal, solamente quiere decir que las tragedias naturales ocurren, mucho más común de lo que uno espera, y sobre todo cuando las personas viven en asentamientos por largo tiempo en los mismos lugares o en regiones específicas. En el capítulo 9, en el cual hablé de las incongruencias de la Biblia y en el cual estuve más de una hora hablando, le di un pequeño fragmento de este programa a lo que es
los problemas de la historia del arca y las incongruencias y todas aquellas contradicciones que la misma historia de Génesis cuenta respecto a lo que sabemos en la vida real. Algo que olvidé nombrar por completo esa vez en ese episodio es que, según la Biblia, se inundó el planeta entero y no había absolutamente nada de tierra sobre el agua. Eso significa que incluso el monte Everest estaba bajo el agua. De hecho, hay muchas personas que dicen que el primer punto en el cual el arca descendió es el monte Everest, porque era el punto más alto y aquí es donde debía estar la primera parte con tierra de todo el planeta. E insisto, las personas que crearon esta historia no entendían absolutamente nada de física, ya lo he dicho muchas veces, y no entendían nada de cómo funcionaba el mundo. Hoy en día entendemos lo que pasa a ciertas alturas. Sabemos que la cumbre del monte Everest está llena de nieve por una razón. Arriba hay menos oxígeno, arriba es mucho más frío. Si los animales del arca hubiesen sobrevivido a todo lo imposible que es que hayan estado dentro, ya saben, una cantidad de animales tan grande en un lugar tan pequeño con tanto metano constante, es imposible. Pero aunque hubiese sido factible con magia, los animales, al estar sobre el monte Everest, no tener suficiente oxígeno para respirar y estar literalmente congelándose, hubiesen muerto congelados y el arca completa se hubiese congelado con todas las personas que tenían adentro. Esto es un elemento básico que las personas se olvidan cuando quieren creer que de verdad la Tierra pudiese haberse inundado. Eso sin siquiera pensar dónde se fue toda esta agua. Porque recuerdo que hace un tiempo se descubrió de que había agua bajo la Tierra y la gente dijo, oh sí, es el agua de la inundación. No señores, porque sería imposible meter agua debajo de la Tierra. El agua ya estaba encima y el agua era tanta que cubrió el planeta entero. Tendrían que haber sacado esta agua al espacio. Pero bueno, ni siquiera tomemos en cuenta lo ridículo que es el poder manejar estas cantidades de agua, porque ni siquiera en la Antártica y en los glaciares tenemos suficiente agua congelada como para cubrir el planeta entero. Sí, gran parte de él, pero no el planeta entero como se supone que ocurrió acá. Y recordemos, a la altura que se supone estuvo esta arca, todos los animales hubiesen muerto congelados. Por lo tanto, esta es una razón más por la cual es totalmente absurdo el creer en la historia del Arca de Noé. Ahora bien, como este capítulo ya lo hice anteriormente y lo único que debo hacer sería repetir toda la información, literalmente voy a hacer eso. Voy a repetir la información que entregué en ese episodio y dejaré el link al episodio original de 1 hora allí. Este será simplemente un episodio mucho más corto, refiriéndose solamente a lo que es la imposibilidad lógica de que un evento como el Arca de Noé hubiese sido factible. Así que, comienzo citándome a mí mismo. Uno de los mayores fiascos de la Biblia es el Arca de Noé. Una historia tan absurda y tan ridícula que me sorprende cada vez que veo personas que creen que es real. En el supuesto diluvio de Noé, se utilizó a una familia para que crease un arca en la cual todos los animales del planeta pudiesen entrar. Hace poco, Ken Ham creó un arca similar a la de la Biblia, de 155 metros, la cual costó más de $100 millones para ser construida y adicionalmente demoró 6 años en construirse. Sí, Ken Ham, con todo el apoyo del gobierno, con $100 millones y con todas las personas que reunió para construir esta arca, demoró 6 años. Y hay personas que creen que un hombre solo con su familia construyó esta arca en el pasado utilizando solamente madera. Cualquiera que vaya a ver el arca de Ken Ham, ¿cree que de verdad eso fue construido solo con madera? ¿Creen que un hombre de la edad de bronce iba a tener suficiente material, suficiente conocimiento para ser capaz de construir un bote gigantesco, capaz de tener el zoológico más enorme del planeta? Me sorprende cada persona que dice que sí a esas preguntas. Solo para una comparativa, el Arca de Noé tenía 45 pies de alto y 450 pies de largo. Esto está hecho con números norteamericanos, no me pregunten cuánto es eso en metros. Mientras que el Titanic tenía 175 pies de alto y 882 pies de largo. O sea, el Titanic era casi 2 veces tan largo como el Arca de Noé y mucho, mucho, mucho más alto. El Arca de Noé, según la historia de la Biblia, estaba hecha de madera. Madera que todos sabemos jamás hubiese resistido la presión del tamaño que se suponía tenía esta arca.
Cualquiera que entienda lo más básico de física sabe por qué es imposible hacer un barquito con madera de esas dimensiones. El Titanic está hecho de acero. Y con todo el tamaño del Titanic, solamente caben 3.500 personas. Y ellos van a tener suficiente comida solo para 2 semanas. Comida y agua para 2 semanas y 3.000 personas. Mientras que el supuesto botecito de Dios tenía 8 personas, más de 17.000 tipos de aves, 12.000 tipos de reptiles, 9.000 tipos de mamíferos, 5.000 tipos de anfibios, más de 2 millones de insectos y suficiente comida y agua para todos ellos por más de un año. Cualquier persona con un entendimiento mínimo de matemáticas entenderá por qué esta historia es tan absurda, ridícula y es triste tener que explicarle a las personas que esto no es factible. Para los animales, el zoológico de San Diego tiene 1.800 acres y más de 500 empleados. La capacidad es de 3.000 animales. El bote del Arca de Noé tenía solamente 8 personas. Un pequeño bote con 8 personas, que los animales no se movían, estaban congelados, y aparentemente en este pequeño bote cabían las 17.000 aves, 12.000 reptiles, 9.000 mamíferos, 5.000 anfibios y 2 millones de insectos ya mencionados. En esta pequeña arca, en comparación a los 3.000 animales en esos 1.800 acres del Parque de San Diego. Por favor, díganme que no necesito explicar por qué es tan absurda la idea de este bote. Aún así, puedo hacerlo. Recuerden, de todo animal limpio tomarás 7 parejas de macho y su hembra, más los animales que no son limpios, solo una pareja del macho y hembra. O sea que todos los animales que se dice van de 2 en 2, vale solamente para los animales sucios, no para los animales limpios. Por lo tanto, los elefantes en ninguna parte dice que son animales sucios, son animales limpios. Necesitamos 7 parejas de elefantes. Este número de elefantes creo que es suficiente para hundir cualquier bote. Aún así, hay algo que las personas no toman en cuenta. Y murió cada carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. O sea, este Dios generoso asesinó a todos los humanos del planeta, a todas las aves, a todos los animales, excepto por los que estaban dentro del arca. ¿Puede explicar a alguien esto? Voy a mencionar solo los canguros, no los demás marsupiales, y solo los pingüinos, no los osos polares y otras criaturas que solo viven en los polos. ¿Cómo es posible que estos animales hayan viajado desde Australia y la Antártica respectivamente, cruzando todo el mundo, todo África, todo un desierto para llegar al Medio Oriente y entrar en esta pequeña arca? Y recuerden, sin que se muriese ninguno de sus miembros en el camino, ya que no hay ningún esqueleto de ellos en ninguna parte. Hemos encontrado fósiles de dinosaurios, pero no de pingüinos o de canguros en los caminos que debieron haber tomado para llegar a esa arca. Y recuerden, a menos que la Biblia mienta, todos los demás animales que no estaban en el arca murieron. No menciona los peces, así que supongo que los peces de agua dulce se mezclaron con los de agua salada y milagrosamente no murió ninguno. En serio, es doloroso tener que explicar por qué esta historia no tiene sentido alguno. Pero bien, solo para meter más el dedo en la llaga, recuerden, había al menos 50.000 animales dentro del arca. Pensemos en las provisiones, 28 elefantes dentro del arca, 7 machos, 7 hembras, porque estamos hablando del elefante africano y el elefante asiático. Por lo tanto, 28 elefantes, cada uno de los cuales pesa de 3 a 6 toneladas, o sea, 117 toneladas aproximadamente de elefantes solamente, los cuales consumen 200 kilos de comida al día. Estuvieron durante un año en un barco comiendo 200 kilos de comida al día y produciendo 200 kilos de heces al día. La cantidad de metano que solamente los elefantes produjeron debieron ser suficientes para asfixiar a todos dentro del arca. Y estamos hablando solo de los elefantes. Estamos ignorando a los rinocerontes, estamos ignorando a los hipopótamos, estamos ignorando a las vacas, que son los mayores productores de metano hoy en día. Sí, el metano se produce dentro de nuestros estómagos. Es por esto que la historia de Jonás es imposible. Aunque existiese un animal capaz de digerir algo entero sin masticarlo, sin triturarlo, dentro de su estómago habría metano que lo hubiese matado de inmediato.
Jonas y el gran pez, sea lo que sea el pez, aunque fuese una ballena azul, es ridículo. Toda la historia del arca es absurda. No hay 2000 toneladas de comida para mantener solo a los elefantes y números similares para mantener a los rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, leones, todos los tipos de animales. Y de este bote gigantesco sabemos que es imposible. ¡Ah! Entonces, para terminar con este episodio, debo responder esta pregunta que hice al inicio. ¿Es ridícula esta idea? Pues, después de haber visto toda la evidencia que se ha presentado desde este canal y mostrando toda la información que tenemos, ¡por supuesto que sí, gente! ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible que los adultos todavía crean este tipo de historias? Así que sí, es un sí total. Y con eso acabaremos por esta semana. Gracias por estar aquí, que estén muy bien y nos veremos la próxima semana. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.